don Horacio Reyes, don Domingo Freixas, señores de la comisión, muy buenas tardes. Graba su programa final don Gian Piero Abelli. Muchas gracias. Se graba programa Chile al desnudo. Fecha de grabación 29 de noviembre de 1993. Fecha de emisión 29 de noviembre de 1993. Dirigido y producido por Gian Piero Abelli. Fade out a los 10 segundos. Nos encontramos en esta oportunidad con el reverendo padre Osvaldo Lira Pérez, de la Congregación de los Sagrados Corazones. El padre Lira es sacerdote, filósofo y docente universitario. Quizá la principal figura que ha producido Chile en el campo de los estudios metafísicos. Es una de las eminencias de la escuela tomista en el mundo de habla hispana. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Empezaría como preguntarle un poco de la vida del sacerdote, ¿no? ¿Qué lo motivó ingresar al sacerdocio? Desde luego mi familia. Yo pertenezco a una familia profundamente católica, en que el catolicismo no solamente se predicaba, sino que se vivía también. Y entonces ver el ejemplo de los míos, ver el adoctrinamiento que recibía de mi padre y de mi madre, y a lo cual se puede añadir también el que mi madre tuviera dos hermanos sacerdotes, todo aquello fue labrando mi alma para poder yo algún día también imitarlos a ellos, y eso fue lo que me movió a entrar a la Congregación de los Sagrados Corazones. No a otra, porque yo me dediqué en el colegio, y naturalmente que es lo más lógico, que la congregación que yo escogí, digamos, era justamente la congregación en la cual me había educado, que era la misma Congregación de los Sagrados Corazones, en la cual llevo ya de profeso 71 años, perdón, 70 años. Bastante. ¿La sociedad tenía mucha influencia, llamémoslo, se veía influenciada por la Iglesia Católica de la época? ¿O? Mucho más que ahora. Ahora la Iglesia Católica no tiene absolutamente ninguna influencia. No sé por qué, o más bien dicho, sé por qué, pero prefiero no exponer los motivos. ¿Cómo fue su encuentro, padre, con el tomismo? Porque siendo usted una de las grandes eminencias en nuestro país del tomismo, nos motivaría a pensar, ¿no es verdad?, en que tiene causas muy profundas. Para, bueno, yo profesé, como digo, el 1 de julio de 1923 y enseguida comencé mis estudios eclesiásticos. Y el encuentro con Santo Tomás fue una cosa absolutamente que caía de su peso, puesto que la Iglesia Católica, aún ya en tiempo de los 13, había dictaminado que en los seminarios, en los escolasticados congregaciones religiosas y en las universidades católicas se enseñara la filosofía de Santo Tomás. Ha sido una cosa que me cayó a mí, digamos, sin determinarlo yo, pero en fin, fue un feliz acontecimiento que se lo agradezco mucho a Dios, porque eso ha sido francamente la razón de toda mi actividad literaria, científica y doctrinal. Incluso diría la actividad religiosa también, puesto que Santo Tomás, antes que filósofo, es teólogo y es santo. O sea que el tomismo tenemos que considerarlo en el sentido que tenía una gran repercusión en la Iglesia misma, porque sustentaba, ¿no es verdad?,
Claro. la doctrina o los fundamentos, ¿no es cierto?, dogmáticos Claro. de lo que Y eso venía del año catolicismo. desde el año 79, en que Santo Tomás de Aquino, digo, en que León XIII publicó una encíclica Tenni Patris sobre Santo Tomás de Aquino. Ya. La Tenni Patris. Hoy día se habla un poco bastante, no un poco, ¿no?, de lo que es el neotomismo. ¿Qué opinión le merece? El neotomismo es una pésima impresión. Yo siempre he dicho que el neotomismo tiene mucho más de neo que de tomismo. Y creo que no vale la pena insistir en eso. Pasando a otro tema, padre, ¿qué piensa la poesía? La poesía. Porque ocupó parte importante. Sí, dentro señor. de su Yo tengo una escrito. obra en 3 volúmenes, sin ninguna nota, no es que haya pocas, es que no hay ninguna, con un total de 1100 páginas grandes que se llama El misterio de la poesía. Pero la poesía para mí no es la poesía en versos. La poesía para mí tiene un sentido mucho más profundo. Es la creación. La palabra poesía viene del griego poiesis, poieseos, que significa crear, creación. Y a su vez tiene la otra vocablo, la otra palabra, que es poema, poemato, que significa la criatura, lo creado. Entonces la poesía sencillamente es una creación que hace el hombre utilizando ciertos medios expresivos, que pueden ser la palabra, y tenemos la poesía, esta filosofía, porque el filósofo no solamente aprende, el filósofo tiene que crear, y los grandes filósofos han sido grandes creadores, y justamente por eso es tan importante que el creador siempre se rija por la verdad y no por los caprichos personales como se han regido tantos filósofos modernos, comenzando por Monsieur Descartes y siguiendo por los filósofos modernos, por Baruch Spinoza, por Leibniz, por Kant, por Hegel, por Heidegger y por todos los demás. El crear significa producir. El creador absoluto, el poeta absoluto es Dios, que crea de la nada. La persona humana tiene que crear de materiales preexistentes. Y tenemos, como digo, como la filosofía, como poesía porque usa conceptos. La música porque usa sonidos. La arquitectura porque usa espacios. La escultura porque usa volúmenes. Y el arte literario porque usa palabras. En cierta ocasión dicen que estaba Degas, el pintor impresionista francés, hablando con un poeta francés, con Paul Valéry, y le decía, no era con Valéry, era con, el autor de Famille d'Enfants se llamaba Stéphane Mallarmé, y le dijo, estoy haciendo un soneto y no lo puedo terminar, y es cosa curiosa, porque las ideas no me faltan. Y Mallarmé le dijo, amigo de Gas, la poesía no se hace con ideas, sino con palabras. O sea, el fonema, pero no es el propio fonema, porque lo pueden hacer los animales, los loros, por ejemplo, los tordos. Ciertamente. Sí. Con palabras, o sea, con una idea encarnada en un sonido. Por eso el ejemplar literario tiene siempre cuerpo y alma. El alma es la técnica. El cuerpo es la imagen, es el elemento material que recoge la técnica y la contrae a un momento determinado. Por tanto, ahí en su concepción de lo que es la creación, y para el caso poético, estaría ligada también esta idea de que el hacer poesía es involucrarse en un sentido. Crear. Exacto, hacerlo metafísico directamente, o sería un ejercicio místico. No, ¿no? ni místico ni son cosas distintas. Es solamente la creación propiamente. Es la creación, pero naturalmente para crear se necesita una técnica especial, que es la causa formal, y se necesita la imagen que encarne y concrete la técnica. Y el ejemplo es muy claro. Los arquitectos de catedrales góticas, por ejemplo, tenían una técnica. Y sin embargo, las catedrales góticas son muchísimas, porque esa técnica, que era universal en todas ellas, estaba contraída por una imagen. La imagen de la Catedral de Toledo, de la de Chartres, de la de Rouen, de la Palma de Mallorca, en fin, todas estas. Y entonces ese ejemplar, que también cuerpo y alma, técnica e imagen, eso es lo que presidía la creación. Y en el filósofo, el filósofo propiamente dicho, es el concepto, o sea, la idea encarnada en una palabra. Ya no es sonido, ya no es volumen, ya no es espacio, es la palabra. Pero la idea encarnada en la palabra es la creación filosófica. Tomando, padre, a los creadores o
¿cuáles serían los intelectuales como olvidados dentro de la historia de Chile? Porque hoy en día, con llamémoslo lo que significa, el significado muy contemporáneo de cultura, deja a la ultranza a los grandes pensadores de la historia de Chile, desde la época colonial. ¿Cuáles serían, a su juicio, aquellos personajes importantes, como que habría que destacar? Yo creo que la historia de Chile después de la independencia me parece que no había ningún pensador, o muy poco importantes. En la edad española, en la época de lo que llaman la colonia, que no fuimos colonia porque fuimos reinos, así que hablando de colonia se expresa más la gente, no hubo colonia española. O situación jurídica, reinos españoles dentro del imperio, en plena igualdad con España. Y ahí hubo grandes pensadores. Desde luego, hubo muchos más hombres de categoría universal que después en la época republicana. Porque ahí estaba, por ejemplo, los grandes historiadores, el padre Miguel de Olivares, el padre José Antonio de Valle. Desde luego estaba el padre de Lacunza, el gran teólogo Manuel de Lacunza y Díaz Varela. Estaba también el padre Juan Ignacio Molina, que no está el abate Molina, que era el jesuita, padre Juan Ignacio Molina, científico de categoría universal. Y estuvo desde luego el primer poeta épico de Chile, que fue Pedro de Oña, el autor del Amado, que nació en los confines de Angol. Estas han sido las grandes figuras representativas de Chile. Y por eso, por no conocerse esto, se realizó la estupidez, porque es estupidez, que en la exposición de Sevilla se pusieron como personajes representativos de Chile, primero a Lautaro, lo más español que podían encontrar, a O'Higgins, al inevitable Gabriela, al inevitable Pablo, a Arturo Prat, el cual estuvo muy bien, porque me parece que es, yo lo considero el primer héroe de Chile, el más importante. Tiene calidad de héroe, por lo demás. Claro, tiene Sí, calidad de héroe. ¿Qué piensan los intelectuales de moda? Porque que no están en cierta medida como rigiendo los patrones de la sociedad contemporánea. Nicanor Parra, por ejemplo. Tengo que decir una cosa, que a mí la palabreja que es de intelectual me horroriza. Me da 100 patadas, como dicen los españoles. No creo que... No, esa que me dijo, usted es un intelectual, no soy suficientemente tonto para ser intelectual. Esa fue la respuesta que le di. Ser inteligente es una cosa, ser intelectual para mí que es una calamidad. Porque es el tonto grave que presume de estar. No es el intelectual. Pasando a otro ámbito, padre, ¿cree usted que la democracia liberal es como la panacea o el mejor sistema de gobierno? Yo creo que es un régimen completamente ateo de gobierno. Porque la soberanía dice la democracia liberal que reside en el pueblo. San Pablo dice que reside en Dios. Y yo, entre quedarme con la chusma moderna o quedarme con San Pablo, infinitamente me quedo con San Pablo. Y por eso la democracia liberal, por no situar la soberanía en Dios, es un régimen ateo, absolutamente ateo. Por eso yo, por ejemplo, esa pregunta que hacía el padre Alberto Hurtado, que está ahora en vía de beatificación, y se preguntaba si Chile era un país católico, yo creo que la pregunta del padre Hurtado no se comprendió en toda su profundidad. Porque generalmente se cree que preguntar si Chile era un país de católicos, y no es lo mismo ser un país católico que un país de católicos. Puede que haya la mayoría de gente católica en Chile y el país, como país, no sea católico. Y yo distingo entre el país y una multitud o una chusma, porque el país tiene su unidad propia. Y voy a dar un ejemplo. Los materiales que tiene una casa, porque si uno lo desmonta o si uno diríamos, imaginativamente, se coloca antes de la casa, lo coloca todos los materiales unos al lado de otros, y evidentemente que tiene todos los materiales que va a disponer la casa, pero falta algo, no hay casa. ¿Por qué no hay casa? Porque no es la forma de la casa. Y lo que da la forma a esta multitud, que se llama sociedad civil, le da la unidad. Y esta unidad o forma es lo que dice el padre Jonta en su Tratado de Derecho Natural, la unidad de fin, de tendencia y de realización, que es lo que le da esa unidad de orden a esta multitud que la constituye en sociedad civil. Y esa forma tiene que estar basada en Dios. El mismo Cristo, cuando Pilato le dice, a mí no me respondes, no sabes que tengo poder para libertarte y poder para crucificarte, Cristo le pregunta, le responde de una manera muy clara y muy categórica, no tendría poder sobre mí
si no se te hubiera dado de lo alto, de arriba, no de la chusma. El poder no viene del pueblo, el poder viene de Dios. Y todo el que dice que el poder viene del pueblo es políticamente ateo, aunque se crea cristiano. Por tanto, el concepto de soberanía popular no estaría presente. Es estúpido. Dentro de Dios, ¿no? Claro. Dentro del... No hay soberanía popular, hay soberanía de Dios. Tocando algunos como temas o llamémoslo cuestionamientos propios de la década del 50 en adelante, en Chile existió la reforma agraria y, ¿no es cierto?, en los años 60, el significado de como el desmoronamiento de las grandes instituciones, y principalmente la universitaria, cuando vino la Universidad para Todos. Sí. ¿Qué le parece ese momento en la historia de Chile? Primero, yo siempre he hablado no de reforma agraria, sino del latrocinio agrario. Porque fue un latrocinio organizado por el gobierno de entonces, que se llamaba Eduardo Frei Montalva. Y doy un ejemplo, y bien cercano. Yo tengo un primo hermano político, Augusto Rodríguez Ruiz Regamboa, que tenía su fundo a 3 kilómetros de San Vicente de Tahuatahua. Tenía unas 300 hectáreas, unas 180 cuadras más o menos, de frutales. Lo fue a inspeccionar el gobierno de entonces. Lo encontró, el que fue a inspeccionar se llama don Patricio Elwin Azócar, hoy día presidente de la República. Vio el fundo, lo inspeccionó y le dijo a mi primo, está tan bien trabajado que no lo vamos a tocar. Pues bien, ese fundo que no iban a tocar, se lo arrebataron y no le a mi primo ni un céntimo. Eso se llama un latrocinio. Y el que hace latrocinio es un ladrón. Luego, para mí, don Miguel Elwin Azócar, actual presidente de la República, es un ladrón. Corte claro. Duras palabras. ¿Cuál es su opinión referente a lo que fue el gobierno a la década del 70 de la Unidad Popular? Que en cierta medida como que acelera y la desmoronó. La debacle, claro. Sencillamente. ¿Y usted valida, sí, el pronunciamiento del 11 de septiembre del 73? Claro, sí fue un pronunciamiento legítimo, porque primeramente usa todos los términos, emplea todas las condiciones de Santo Tomás de Aquino. Para que una revolución sea legítima, ¿qué eso requiere? Primeramente, haberse agotado los medios pacíficos, que habían agotado entonces ya. Desde luego, también captar todos los sectores de la nación. Todos los poderes públicos estaban pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. Entre ellos, el mismo señor Elwin, que era el presidente de la República, entonces era presidente del Senado. La pidió expresamente. Después echaron pie atrás, pero muy categórico en castellano. Padre, su reciente libro, Los Derechos Humanos, Mito y Realidad, hace justamente referencia a esta denominación de derechos humanos y que está muy en boga y en boca del común de la gente. Sí. ¿Qué piensa usted referente a lo que significa que la gente que está cacareando los derechos humanos todavía no saben ni lo que son derechos ni lo que son humanos, ni lo que son humanos, porque si no saben lo que son los derechos humanos. Yo siempre he dicho, la grandeza del hombre consiste en esto, en que es por creación imagen de Dios. Hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Y por participación, por sobrenaturaleza, es hijo de Dios. No hemos recibido, dice San Pablo, el espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino el espíritu de adopción por el cual llamamos Padre a Dios. Capítulo 8 del Epístola a los Romanos. Y naturalmente, si hemos recibido el espíritu de adopción y llamamos Padre a Dios, es que hemos recibido la adopción de hijos. Esto es más claro que el agua. Sí. Esa es la grandeza nuestra, ser hijo de Dios por adopción y ser imagen de Dios por creación. Ahí está la grandeza de lo humano. Por lo tanto, dándose a los deberes. Evidente, primero, la vida humana comienza por un deber. El deber de reconocer el soberano dominio de Dios sobre todas las cosas. Después comienzan los derechos. A mí se me da un talento que es la vida. Ahí viene la parábola de los talentos. Y este es el talento que es la vida que ha recibido de Dios, ¿eh? Y no lo podía solicitar porque no era nadie antes. No podía solicitar yo que me dieran la vida. Tengo que defenderla contra los que la atacan. Y ahí comienza el derecho a la vida, el derecho a conservar un don que me ha sido dado por Dios sin que yo lo pidiera. Correcto. Esa es la visión exacta de las cosas. En ese sentido, también el pensamiento liberal se ha infiltrado a partir del siglo XIX, el último tercio del siglo XVIII y principalmente el siglo XIX, hacia lo que es la Iglesia Católica.
¿Usted ve que estamos en una apostasía de los últimos tiempos o existiría, llamémoslo, una nueva posibilidad de reforma dentro de la misma No iglesia? sé, para mí esto está tomando la facha de ser una apostasía de los últimos tiempos. Es difícil, padre, como evidenciar la problemática de lo que es la Iglesia Católica, porque en cierta medida uno piensa de que existió, ¿no es cierto?, toda una tradición. Cuando usted en muchas referencias se hace a la denominada frase de don Jaime Aguirre, el sufragio universal, como, ¿no es cierto?, que la Iglesia apelaba con esta tradición. Hoy día la Iglesia tiene un desconocimiento acerca de lo que es su pasado y Evidentemente, básicamente el magisterio. si la inmensa mayoría de los curas no sabe teología. Eso es, justamente iba a ese No sabe punto. teología. ¿Qué importancia tiene la teología en la formación de un sacerdote? Que nos da a y en la conocer a Dios, actualidad? pues, Ya. nada menos. Cuando se pierde el abandono de la teología, ¿la Iglesia queda a la deriva virtualmente o, No, porque la hay iglesia está, posibilidad? no, porque Está la iglesia está asistida, por está Cristo. asistida, pues, evidentemente. Sí, pero también se pueden permitir muchas calamidades y Cristo también ha permitido muchas calamidades como están pasando ahora en la iglesia. Entre la apostasía y el sacerdocio. Después del Concilio Vaticano II, el 25% del clero universal apostató. Más de 100.000 curas tomaron las de Villadiego, de 400.000 que eran. ¿Qué le parece a usted, padre, ya volviendo de nuevo a la política más contingente, la gestión del gobierno del presidente Elwin como gobierno de transición? Primeramente, yo creo que el concepto de gobierno de transición es contradictorio. Ningún gobierno de transición, todo gobiernar. Primera cosa. Ya lo diría Perogrullo eso. Y en segundo lugar, yo lo he dicho muchas veces, así que lo voy a decir una vez más. En todos mis... A ver, yo salí del colegio el año 19. Hace entonces 74 años que salí del colegio. Por lo menos hace 74 que más o menos discurro como persona. Yo puedo decir que en estos 74 años no he visto jamás un gobierno más inepto y más torpe que el actual. Esto lo digo a quien quiera oírmelo. Categórica la afirmación. No sé, me gustaría como también dejar constancia un poco de lo que significó su estadía en España, padre. ¿Cuáles fueron las motivaciones que se incurrió en el año 39 y 40 cuando usted se abandonó el país? No sé si nos puede contar un poco. Sí, hombre, pero con mucho gusto. Es que yo en el colegio... ¿Cuánto rato hay? Queda todavía tiempo. ¿Cuánto? 5 minutos. Ya. Primeramente en el colegio, donde era profesor, el año 39 ya antes, también decía siempre que yo distinguía entre católico y conservador, que no había necesidad de ser conservador para ser católico. Los hechos me han dado la razón, porque hoy día no hay conservadores y sigue habiendo católicos, así que más prueba. Pero en segundo lugar, a algunos señores conservadores les pareció mal esto, y se pusieron en connivencia con el provincial de mi congregación y hablaron de Chile por comunista. Una cosa contradictoria, directamente lo que usted es. Y ahí justamente el provincial de mi congregación, que no lo voy a nombrar porque ni siquiera es digno de ser nombrado, yo, es decir, juro que yo jamás volvería a Chile. Bueno, después de España volví en el año 52, hace 40 años que estoy aquí, he publicado 20 libros, a pesar de los sanos propósitos del padre provincial de mi congregación, que decía que yo jamás volvería a Chile. Pero eso fue, y todavía, para que se vea cómo se usa en algunas congregaciones religiosas, yo creo que la mayoría, yo le dije al padre general que me llamara porque aquí no me podía quedar, ¿no? Después, porque el padre general me dijo que no debía salir del Congreso. El padre Carlos, que era el provincial, el apellido no lo voy a decir, me dijo que yo tenía vocación para cualquier congregación religiosa, menos para la mía, porque yo he tratado de sacar de la congregación a un tesoro de santidad, el mismo tesoro de santidad que después se ayuntó con una mujer y después se amontonó con ella y pegó. Bueno, entonces, como el padre general me decía que no debía salir, yo no salí, entonces dije me llamara. Y me llamó. Yo llegué a Bélgica entonces el 1 de mayo del 40, 10 días antes que entraran los alemanes. Y él me recibió magníficamente bien. El provincial aquí me había dicho que el general quería que mi familia pagara los gastos del viaje. Si quiere le muestro la carta del padre general. Me dijo, no, le dije no me la muestre, me basta con que usted lo diga.
Cuando yo llegué donde el padre general, me preguntó qué ha dicho su familia. Padre, le ha parecido un poco raro la carta que usted escribió en que pedía que mi familia pagara el viaje. Yo no he escrito nunca esa carta, me dijo. De manera que el provincial me mintió, ofreciéndome mostrar una carta que no había sido escrita. Eso en castellano se llama estafa. Porque el adueñarse del dinero ajeno con engaño se llama estafa. Ciertamente. El fulano se adueñó el dinero a mi madre, mintiendo, era una estafa, yo era un estafador. Yo me quedé 12 años en España, que fueron los 12 años más interesantes y más estupendos de mi vida, lo digo aquí quiero primero. Porque tuve acceso a todo, tuve la suerte de tener ahí el encargado de negocio, que era un compañero mío de colegio, Germán Vergara Donoso, que después fue presidente, fue ministro de Relaciones aquí. Y me puse en contacto con los intelectuales, con los pintores, con los escritores, filósofos, con la Orquesta Nacional, de la cual pude participar los 8 temporadas de conciertos mientras estuve en Madrid, sin que me costara ni un céntimo, porque el secretario de la Comisaría de Música me mandaba 2 entradas para todos los conciertos. Así que yo durante los 8 años que estuve en Madrid, más o menos asistí a más de 250 conciertos, sin que me costara ni un solo céntimo. Y ahí es fabulosa la gente que yo conocí. Fui también profesor en las universidades de verano, en Santander, en Cádiz y en Sevilla, ¿cómo se llamaba esto? La Rábida, Santa María de la Rábida, en el convento donde estuvo Corona antes de descubrir América. Así que estos años fueron para mí extraordinarios. Me conocí el Museo del Prado de Memoria, los museos de pintura, las exposiciones de pintura. Así que, como yo he dicho siempre gráficamente, yo en España fui la Cenicienta antes de las 12 de la noche. Fantástico. Aquí fue la Cenicienta después de las 12 de la noche, cuando había partido zapatista. Padre, también tocando un tema de lo que es la universidad y particularmente la Universidad Católica, ¿usted ve que hay una real tuición de parte del gran canciller referente a políticas importantes, por ejemplo, como la concepción de lo que debe ser una universidad católica? No la hay. Yo no la veo, por lo menos, debo estar ciego. ¿Usted cree que una universidad católica puede abrirse tan abiertamente hacia la comunidad para que se genere en el interior un pensamiento que sea totalmente, llamémoslo, caduco, que termine con las fases y los cimientos de una universidad? ¿Qué es entonces de iglesia católica? Tan sencillo como eso. Pierde consistencia, por lo tanto. Claro. ¿Cómo ve usted el futuro de nuestro país? Donde hay una carencia, ¿no es cierto?, de pensadores. Muy mal. O sea, ayer estaba conversando contigo mismo. Y también estaba conversando con otros más. Yo lo veo negrísimo, el panel político de Chile. Yo veo que esto va a la disolución moral completa, absoluta. Ahora con la crisis misma de las instituciones, ¿no? El Estado tiende a desaparecer. Hay una injerencia enorme de los medios de comunicación que, en cierta medida, dejan, ¿no es cierto?, en la entelequia y en la espada, ¿no es cierto?, la pared, más bien dicho, a lo que es el pensamiento letrado. Nuestro mundo actual ha perdido mucho, ¿no es cierto?, de lo que es el conocimiento intelectual en la letra. Hoy día se lee menos. ¿Cómo ve usted a la juventud chilena o mundial? A la juventud universitaria diría la veo pésimamente mal. Ahora, a la juventud más reciente, esa puede ser que tenemos, pero por lo demás, no tengo yo muchas esperanzas. Parece que va llegando la hora ya, ¿eh? Todavía nos quedan minutos. Padre, también tocando los temas mismos de lo que era la creación actual. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de Nicanor Parra? O de Pablo Neruda, como estas grandes figuras? Ya lo dije yo en un libro que se publicó que se llamaba El matar al Minotauro, que me preguntaban por Nicanor Parra. Yo dije, no me menten a ese roto blasfema porque no lo soporto. Está escrito en el libro eso. Y digo ahí la misma palabra, diría. Lo que es muy lapidario por lo demás. Hay una gran deserción hoy día, hay varias polémicas dentro del plano, ¿no es cierto?, de las costumbres clericales. Por ejemplo, en estos recientes días, la Cámara de los Lores en Inglaterra ha optado la posibilidad de la apertura, ¿no es verdad?, de que las mujeres puedan ser o celebrar, ¿no es cierto?, los oficios litúrgicos que les corresponden a los sacerdotes.
¿Qué opinión le merece? Es estúpido. Yo pregunto siempre una cosa, ¿Dios tiene sexo o no? Evidente que Dios no tiene sexo. Sin embargo se hizo hombre, no mujer. Pero esto es un hecho. Cierto. Después los colaboradores los escogió hombres. Y a San Pedro le hizo jefe de la iglesia y le dijo que rogaría para que su fe no pereciera. Luego San Pedro tiene la infalibilidad cuando habla como jefe de la iglesia. Y todos los colaboradores han sido hombres, nunca han sido mujeres. Y eso a mí me basta. No digo que me sobra porque estas cosas no sobran nunca, ¿no? Pero me basta, más que súper abundantemente. Volviendo al tema también de las instituciones, ¿serían las Fuerzas Armadas, quizás en particular en Chile, como las guardadoras de ¿no es cierto?, el conocimiento de la tradición? Ahí me toca ser garante? un punto más o menos porque yo soy el que cree que las únicas gente capaces de gobernar en Chile son las Fuerzas Armadas. ¿Eso por la seguridad, la disciplina, por la convicción? Por todo y por la moral y por todo. Ya. Estamos viendo aquí los señores diputados y senadores como de que lo que preocupan es de fortificar sus patriqueras, nada más. O sea que usted es rotundamente contrario a la política de los consensos y Totalmente contrario. se vislumbra dentro del sistema democrático. Totalmente contrario. Por eso he dicho siempre, hace años que me hicieron una entrevista en qué pasa. Usted es democracia, yo soy irremediablemente y furiosamente antidemocrático. Está escrito esto. Claro. Eso nos llevaría a pensar que el sistema democrático en Chile ya no es la panacea ni lo va a ser. No, ni lo ha sido nunca. Y porque vamos al gobierno mundial, y el gobierno mundial, la nueva era, vamos a ver lo que va a ser el régimen más totalitario que va a poder ser, porque no va a ser totalitario sin que la gente se dé cuenta. Y queriendo la gente no darse cuenta, que es lo más grave, porque no le interesa darse cuenta. Porque la gente actual no quiere más que el consumismo, lo material. Sí. Lo demás lo trae absolutamente sin cuidado, aunque se llame católicos. ¿Qué opinión le merece a usted el general Pinochet, padre? Óptima opinión. Soy amigo personal de él y a mucha honra. Me parece muy bien. ¿Cree que los 17 años bastaron o necesitó el país? Yo el otro día me encontré con él y le dije, mire, mi general va haciendo ahora una tajadita nueva, ya le dije. Se rió. Me imagino. Y la participación de los parlamentarios ahora dentro de, llamémoslo, de todos los ámbitos del que hacer. Abominable. No sé fuera de uno o dos. De Carlos Bombalde, que soy amigo. ¿Usted ve entonces, viendo por sus respuestas, como es un gran admirador, pareciera, del sistema, o no más que sistema, ¿no es verdad?, del gobierno monárquico? Pero evidente. Ellos apelan a la tradición misma. Por lo mismo que, ¿no es verdad?, son ¿Quién es? El gobierno monárquico en sí. Evidente, si la autoridad de uno. Sí. Salía hace justamente... Pero no monarquía parlamentaria, sí. La monarquía tradicional. Yo siempre he dicho que toda autoridad debe tener la triple función, no son tres poderes. La función ejecutiva, incluso el padre de familia en su hogar tiene la triple función, porque establece las leyes de su hogar, poder legislativo. Las hace cumplir, poder ejecutivo. Y si el niño se porta mal, le hacen tantán en el pumping, poder judicial. Me parece. Volviendo un poco a esto de los consensos, y recordando una pregunta que debería haberle hecho en su momento, ¿qué le pareció a usted o qué le parece el informe Rettig, que aunó, no sé, todo lo que era en ese momento? El señor Rettig me parece un imbécil a mí, y el segundo me parece un inmoral, porque oyó a un lado y no oyó al otro. Porque no tomó en cuenta lo que le dijeron las Fuerzas Armadas, lo dejó a un lado. Así que, señor Rettig, a mí no me lo den. O sea, usted es absolutamente contrario a todo absolutamente contrario. Consenso y, ¿no es cierto?, más y la atrocidad comenzó con el juicio de Nuremberg, al fin de la Segunda Guerra Mundial, en que la parte fue juez. Por eso un amigo mío español, Víctor de la Serna, que en paz descanse, me decía, eso significa la ruina de toda jurisprudencia civilizada, y ese mayor crimen que se ha cometido en la historia, porque el crimen es contra los principios y no contra las personas. Un chileno es incapaz de decir esto, porque no sabe distinguir entre principios y personas. Siguiendo un poco con el tema de las instituciones, padre, y volviendo a la Iglesia Católica, que es su acción directa de todos estos años, y usted próximo a cumplir ya 90 años, en febrero próximo, me gustaría que hablase o conversásemos sobre algunos temas que en general las personas, el hombre común, no tiene muy bien claro. Por ejemplo, la infalibilidad papal. Cuando el Papa se pronuncia, es cátedra, ¿no es verdad?,
y cuando realmente hace, ¿no es cierto?, una exhortación de orden moral o de orden social. No, el Papa es infalible cuando habla de caridad, o sea, cuando habla con maestro y doctor de la Iglesia Universal. Segundo, con ánimo de hacerse obedecer. Y tercero, en materia de dogma y moral. Porque el Papa puede equivocarse como cualquier hijo vecino, por ejemplo, en cuanto a los satélites de Júpiter. Yeah. Por eso la famosa disputa de Galileo con los cardenales no significa absolutamente nada. Porque él se juntó un pandilla de ignorantes en astronomía y sabios en Sagrada Escritura, que eran los cardenales, con un ignorante en Sagrada Escritura y sabio en astronomía, que era Galileo. Fue, como decía un bromista, una batalla de negros en un túnel a medianoche. Habría como una gran, me permito tomar el término, pero muy entre comillas, una devoción a lo que es el Papa o lo que representa en cuanto a calidad moral. Y hay un desconocimiento en cierta medida hacia lo que es los postulados mismos de la Iglesia. Claro. Y me refiero particularmente a lo que es el aborto, lo que es la separación, lo que es Ahí el el Papa es católico infalible, a porque su es un tema manera, de ¿no? moral. Sí, ciertamente. Y ha actuado como maestro de la Iglesia Universal, y bien categóricamente. Dentro de América, Hispanoamérica, hoy día, no sé, ha sido como un poco ligada a lo que es la corriente de las herejías. ¿Qué piensa usted de eso, padre? Por ejemplo, la teología de la liberación. A mí me parece que ni alcanza a ser herejías. Yeah. Porque para ser herejía hay que tener un cierto nivel intelectual. Ya. O sea que vos, Gutiérrez no. y secuaces no llegan a esta condición. No. Ya. Ya. ¿Qué le parece el nuevo catecismo? No sé si usted lo ha mirado, el catecismo de la Iglesia Católica. No me parece del todo bien, ¿eh? Ya. Pone en evidencia, por ejemplo, muchos temas que hoy día son de uso común. Bueno, en evidencia, pero a ver si los demuestra. A ver cómo los demuestra. Otro tema también que está dentro también de mucha polémica en la actualidad es la donación de órganos, padre. Me gustaría saber Yo soy totalmente contrario a eso. Sobre todo como principio, totalmente contrario. Una razón muy sencilla, porque el cuerpo ha sido el santuario del alma. Y el alma ha sido vivificada de un cuerpo con todos sus órganos. Claro. Esto es opinión mía, ¿no? Sí, evidente. Pero vale. Ahora, si en algún caso determinado, por ejemplo, uno desea su órgano para favorecer a un país, perfectamente. Pero elegir como principio la donación de órganos, esto me parece una abominación. Me falta respeto absoluto a la persona humana como persona humana, que es alma y cuerpo. Y hoy día se está en lo que decía Pascal. Pascal decía que el hombre no es ángel ni es bestia, pero si quiere hacerse ángel, se hace bestia. L'homme n'est ni ange ni bête, mais qui veut faire l'ange fait la bête. Me parece de Pascal, o los grandes autores franceses. De primerísima categoría. Dentro de lo mismo, hoy día también hay una tesis en la cual hay mucha premura dentro de la Iglesia Católica por ¿no es cierto?, la llegada hacia nuevos fieles. Y en eso existe también bastantes contradicciones. Por ejemplo, lo que es la preparación hacia la primera comunión, lo que es el bautismo a la primera comunión, lo que es la preparación al matrimonio, a los sacramentos en general. Hay un desconocimiento más grande. Hoy día se comulga con mayor, ¿no es cierto?, profusión que antes, en número, pero no se tiene el sacramento de la confesión. El otro día estuve con un sacerdote que me decía que había terminado la preparación para la primera comunión de unos alumnos. 2 años de preparación para ir a la primera comunión. Y sin embargo, San Pío X decía que al niño lo único que se le exige es que distinga entre el pan común y el pan consagrado en que está Cristo. Nada más. Y yo cito una anécdota del propio San Pío X, que a mí me sirvió también. Porque San Pío X le dio audiencia a una señora inglesa, amiga de él, y le preguntó cómo estaban en su casa. Y él contestó que estaba muy bien, pero que tenía un pequeño problema. ¿Cuál?, le dijo el Papa. Santísimo Padre, tengo una niñita que quiere hacer primera comunión. Bueno, ¿y?, le dijo. Es que tiene 4 años y no se da cuenta. ¿No se da cuenta?, le preguntó el Papa. Tráigamela. Y a la sesión siguiente se la trajo. Y el Papa la examinó y le dijo: mañana yo te voy a dar la primera comunión. Y a esa niñita de 4 años le dio la primera comunión el Papa San Pío X. Y ahora sí, 2 años. Por algún cura absolutamente estúpido que no alcanzaba a decir quién es Cristo en 2 años. Evidente.
Y por eso yo también hice lo mismo, porque a mí cuando un santo hace una cosa es para que lo imiten. Yo tenía una sobrina, segunda, hija de este caballero Augusto Rodríguez, que nombraba más atrás, Sí, sí. María Angélica Rodríguez, casada con Pablo Donoso. Y me dijo, mire tío, María Pía, María de la Luz, quiere ser, me está preguntando todos los días, mamá, ¿cuándo me das esa pelotita blanca en que está Jesús? Y yo le dije, ¿y qué hago? Me dice, dáselo, pues, le dije. Ya ¿Quién se tenía- lo da? Pues, y le di la primera comunión el día que cumplía 5 años. El 8 de diciembre va a ser 10 años que se la di. El próximo 8 de diciembre. La chiquilla estaba radiante de felicidad. Parece que un niño tiene más claridad, Pero ¿no? de evidente, lo que sucede Pues digo, en las y pues cosas dije, y más- un cura que no es el Papa, ni es del todo inteligente tampoco, es decir, 2 años para reunir a la primera comunión. Esto es francamente estúpido, a mi juicio, completamente estúpido. Padre, hacia la década del 80 se provoca una separación justamente dentro de la Iglesia con respecto a lo que es el tradicionalismo, o llamémoslo la Iglesia Católica de siempre, ¿Sí? como señor Lefebvre. ¿Cuál es su opinión y llamémoslo el pensamiento que en cierta medida, ¿no es verdad?, tiene el Papa Juan Pablo II o a partir del Concilio Vaticano II, la postura de Monseñor Lefebvre? Bueno, la postura de Monseñor Lefebvre está simplemente de acuerdo con la tradición de la Iglesia. Evidente. Ahora, ¿en qué medida los otros no están? Prefiero no insistir en eso. Ya. Pero que Monseñor Lefebvre está en la tradición, sí, por eso yo he sido muy amigo de él, y yo digo, acepto en todo la doctrina que no es de él, sino de la doctrina católica de la Iglesia, Claro, bien. la de siempre. Y Tiene- por ello yo sigo diciendo la misa en latín, y sigo exactamente la misma misa que me enseñaron a mí hace ya 65 años, porque yo soy sacerdote del 16 de diciembre de 1928. Fíjate, pasó el tiempo ya, ¿eh? Todavía no nos quedan algunos minutos. Volviendo un poco también eso de la tradición y haciendo un recorrido dentro de la historia, ¿no?, de la Iglesia, los monasterios en la Edad Media fueron como aquellos lugares, ¿no es verdad?, donde se propagó las grandes reformas, ¿ah? En monacales, cuando la Iglesia estaba, ¿no es cierto?, en Sí, destrucción, claro. en bastante simonía, nicolaísmo y demás condiciones, ¿no? Usted ve hoy en día, la Iglesia siempre asistida por el Espíritu Santo, alguna posibilidad de reivindicación o los tiempos finales o los tiempos últimos, ¿no es verdad? No sé, pero volviendo a una cosa que me preguntabas tú. A ver, veamos. Que fue eso de que la Iglesia hoy día quiere adeptos. Yo siempre digo que para hacer apostolado hay que leer el capítulo 6 de San Juan. San Juan narra la primera multiplicación de los panes, en que Cristo, con 5 panes y 2 peces, alimenta a 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y después cuando le dice que esos que comieron el pan del cielo, le dice Cristo, vuestros padres no comieron el pan del cielo, que era el maná, porque murieron. Yo soy el pan del cielo. Y va dándole y dándole y dándole. Y a pesar de eso, la gente se le va yendo. Y de 5.000 que eran, se queda con 12, los 12 apóstoles. Y todavía les dice, vosotros, ¿no queréis ir también? ¿Y qué le dice San Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Tú eres el Hijo del Cristo de Dios vivo y tienes palabra de vida eterna. Eso es que hay que buscar en el apostolado. Dar testimonio y no adeptos. Me parece muy bien. Bueno, verdaderamente impactante la respuesta que nos ha dado el padre Osvaldo Lira, que a muchos enojarán, a otros admirarán fervientemente, y, ¿no es cierto?, donde pone en evidencia su pensamiento y el sostenimiento de su verdad. La verdad de la cultura. No es mía. No, la verdad de nuestro Señor. Ya. La verdad de la cultura, la inteligencia, es decir, de la razón y la fe, dones dados por la gracia de Dios. Agradecemos muy gentilmente al padre Osvaldo al haber estado hoy día con nosotros. No hay de qué, francamente, porque me han dado un gusto. Muchas gracias. Pero me sobrepasé el tiempo, creo, ¿eh?